de opinión pública en el país, en tal este terremoto social, para bien o para mal, también como también, nadie ha considerado que había que publicar y hacer publicar una encuesta en la que se supiera con matices, con profundidad lo que piensa la sociedad salvadoreña de esto. ¿Crees que está relacionado? ¿Por qué crees que no se habla de las víctimas y de la relación entre los pandilleros, las pandillas y el resto de la sociedad? Tal vez un poco pronto, ¿verdad? Es decir, cuando se inician esos procesos, lo que creo yo que, bueno, primero a veces hay conversaciones informales, después se institucionaliza el asunto. Yo creo que estamos en una especie de pre-institucionalización del asunto. A ver si se pasa eso, ¿verdad? Y yo sí creo que es muy importante el hacer verdad. Miren, la anterior administración de justicia de este gobierno decía que los homicidios, creo que era solo un 30% pertenecían a las maras, ¿verdad? Después la segunda administración de justicia decía que era el 90 o 95, ¿verdad? A uno me extraña, a un empleado mío en la UCA, hace unos cuantos años, lo mataron en una parada de bus, probablemente unos asaltantes que ni siquiera eran de maras, según la descripción del chofer del taxi, ¿verdad? Pero cuando llegó la policía y lo vio tirado y tenía el pelo largo, le dijo al otro, delante de la mamá que estaba llorando ahí en el cadáver, y la mamá fue la que me lo contó, le dijo al otro, apunta, crimen de maras, que es peludo. Bueno, es decir, estaban sin más investigación y nunca se investigó el asunto ese, ¿verdad? Quedó en la impunidad. Entonces, evidentemente aquí ha habido mucho dolor y es necesario un poco hacer verdad, qué es de maras, qué no es de maras. Es decir, el problema de la violencia no se puede resolver diciendo que el 95% de la violencia depende de las maras. Primero porque es mentira. Primero porque es mentira. No hay que hacer verdad. Sobre la verdad es más fácil pedir perdón. Está bueno que se haga a estos niveles, pero está bueno que se haga a nivel institucional. Yo creo que tiene que haber un proceso también, de alguna manera, no sé cómo, pero voy a decir que los Latin Kings, por ejemplo, en el Ecuador, son una sociedad legal, ¿verdad? Otras partes siguen siendo una mala, ¿verdad? Y la legalización de los Latin Kings llevan 6 años, no creó una crisis impresionante en el país. No digo yo que tengan que ser los presidentes de una institución legal personas que están condenadas y presas en la cárcel, no digo en absoluto eso, pero es muy difícil pensar en una pura reinserción en la sociedad sin que esta gente que ha tenido una relación tan fuerte entre ella diga, pues ya no somos nada, ¿verdad? Somos simples ciudadanos individualizados. En el fenómeno de las maras hay un deseo de asociarse muy profundo de la gente, ¿verdad? Ante los problemas y resolver los problemas a su modo. Un modo, como decimos, es ilegal, etcétera, y que es tremendamente doloroso. Pero en algún momento, es decir, en la medida en que se pida perdón, que algunos estén en juicio, digo, condenados en la cárcel, etcétera, que en algún momento se llegue a un tipo de legalización que facilite precisamente la inserción de las maras en procesos de rehabilitación de jóvenes en riesgo, a mí me parece que puede ser un camino. Lo que pasa, creo yo, es que, bueno, estamos empezando a discutir el tema. Hay mucha gente que se pone indignada, es decir, con el asunto, no se puede negociar con criminales, etcétera. Todas esas palabras que normalmente se dicen. No se trata de negociar, ¿verdad? Se trata de buscar una solución, es decir, sin romper, como muy bien dice el alcalde, el orden legal, es decir, el que realmente mata, roba, etcétera, debe ir preso y los crímenes deben investigarse. Ahora, gente que ha pertenecido a una asociación, sea ilegal o que sea, ¿verdad? Pero que de alguna manera ha sido tremendamente disfuncional y creadora de dolor dentro de una sociedad, en algún momento tiene que reconocer la verdad públicamente y en algún momento tiene que pedir perdón. Yo creo que esta justicia transicional de la que se habla ahora entonces puede ofrecer modelos para un proceso futuro de las maras, el nivel de la justicia restaurativa.
creo. Es decir, tal vez no haya que hacerlo de la misma manera que podría hacer con las víctimas de las guerras civiles, pero alguna idea puede dar de procesos de reconciliación. Es decir, la gente tiene derecho a formas de justicia, digamos. No todos los que están en las maras han cometido delitos. La gente que puede funcionar legalmente. Pero escucha, delitos aparte de la pertenencia. Aparte de la y en cualquier caso, partiendo de la idea de que la inmensa mayoría, según digamos, lo que se sabe en los últimos años, la inmensa mayoría, por lo mínimo, debería haber cometido homicidio. La mayoría, bueno, depende del número del que hablemos, porque si hablamos de 60.000, como dice el gobierno Morelos, es decir, no alcanza el número de 60.000 homicidios, ¿verdad?, así tan fácilmente, aparte de los extras, ¿verdad? Se supone que hay extras. Entonces, digamos, ahí habría que hablar, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay delitos no encontrados por la policía. Los grados de delitos no encontrados se dan en todos los países, ¿verdad? En menor cantidad en muchos países, en mayor cantidad en algunos, en el nuestro también, pero bueno, los no investigados, no encontrados, prescritos, etcétera, bueno, se dan por prescritos, y la gente que no tiene ninguna acusación, no hay ningún problema en que se asocie y tenga una fórmula legal que permita institucionalmente dirigir procesos de reconciliación. Yo creo que eso es importante, y también procesos de reinserción. Es decir, no todo tiene que dejarse en manos del Estado, supuestamente con individuos. Es decir, es importante tratar con comunidades, porque son comunidades las que hay ahí, es decir, comunidades disfuncionales, deleterias, lo que se le quiera añadir, pero son comunidades, y comunidades de personas que se pueden reinsertar no solo como individuos, sino también como grupos dentro de la sociedad. De hecho, usted ha reinsertado grupos, ¿verdad?, no individuo uno por uno, y es más fácil. Incluso algunas experiencias que hay son interesantes. Una maquila ahí por la zona de Santana tenía un grupo de 30 mareros, ¿verdad?, y los pusieron a trabajar juntos en un módulo, es una maquila textil, los pusieron juntos durante un año, y después pensaban repartirlos por todos los módulos cuando la gente perdiera el miedo. Son ex-mareros, ¿verdad? Y al cabo de un año, cuando los iban a repartir entre el resto de los módulos, el dueño de la maquila, un norteamericano, dijo que no, porque eran un 15% más productivos trabajando juntos que el resto de los módulos de la fábrica.